Ayer se cumplió un nuevo aniversario del desembarco de las tropas argentinas en nuestras Islas Malvinas. Yo traje un material que tiene sus años. Lo hicimos, o lo hice concretamente, cuando se cumplían 15 años del desembarco en Malvinas. Ha pasado otro tanto. Me pareció oportuno porque hay cosas que mucha gente no ha conocido, voces que van a parecer extrañas pero que eran muy populares en ese momento. En fin, una recopilación que espero lo disfruten porque está hecha con toda objetividad y refleja el esfuerzo que trajo aparejado para una emisora del interior del país tratar de estar actualizados con lo que pasaba en Malvinas cuando se negaba tanta información. Pero siempre hay gente amiga, periodistas amigos y otros que no lo son, pero que se prestaron para ir dándonos sobre la marcha lo que ocurría. Algunos con mucha, como lo van a poder apreciar, mucho optimismo, que ocultaba quizás exprofeso lo mal que lo estábamos pasando. Pero bueno, eso lo juzga la historia y los investigadores. Nosotros queremos recordar ese programa que edité para que fuese puesto en el aire 15 años después del desembarco en Malvinas. Así que se escuchó una sola vez en la AM de San Nicolás y hoy lo traigo porque es material que me pertenece a la 90.7 Radio Mitre San Nicolás. ...2 de abril de 1997... ¿Cómo vivíamos esta jornada en la radio 15 años atrás? Eso estuve tratando de recordar en las últimas horas, porque repasando material de archivo he encontrado muchas cosas que dijimos y que dijeron personas importantes a través de esta emisora, a partir del mismo momento en que se instaló en el pueblo argentino esa sensación de que había llegado el momento de una reivindicación histórica que habíamos esperado por años. Entonces, el recuerdo va a ser desde la óptica, como la vivimos aquí, por lo menos en este programa que ya llevaba 2 años en el aire por entonces. El primer recuerdo tiene que ver con este anuncio que salía a través de la cadena oficial. En 1982, el gobierno militar decide invadir las Islas Malvinas. El hidalgo pueblo argentino, repito, el hidalgo pueblo argentino tiende sus manos al adversario. Ese era el anuncio que llegaba a través de la cadena oficial del entonces presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri sobre el desembarco de las fuerzas argentinas en Malvinas. A partir de ese momento, informativamente, estábamos, dirían los chicos de ahora, enchufados todos por conocer detalles. Recuerde usted, en 1982 no teníamos televisión por cable, de manera tal que recibíamos exclusivamente los canales de aire de la ciudad de Rosario, que conectaban vía coaxil, fundamentalmente con ATC, que era la voz oficial de todo lo que acontecía en el tema Malvinas. Pero sí teníamos la posibilidad de conversar desde ese 2 de abril y hasta el final de la contienda
con distintas personalidades que en el cumplimiento de sus respectivas tareas habían cumplido labores en sitios importantes donde se debatía el futuro de ese hecho bélico. Uno de los contactos que logré en un momento dado fue con el conocido periodista Roberto Maidana, que había hecho una brillante cobertura sobre todo lo ocurrido en la reunión de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Después de explicarnos algunos detalles que usted ya conoce y es parte de la historia, yo le preguntaba a Roberto Maidana lo siguiente. Maidana, ¿y la información que se suministra a través de los canales más importantes en los Estados Unidos es objetiva o es parcial? Bueno, vamos a dividir un poco, ya que estamos usando el término canal en su versión más genérica como medio de información, entre lo que ocurre en la prensa escrita y lo que es propiamente uno de los medios más poderosos de penetración en la opinión pública, que es la televisión. Exacto. En general, y para ser totalmente sincero, la prensa escrita ha adoptado una posición desde el comienzo absolutamente pro-británica. Hay que reconocer que tienen sus columnas abiertas para la discrepancia en lo que se llama op-ed, es decir, la página opuesta a la del editorial. Suelen entrar algo así como colaboraciones o cartas o textos que remiten personas que tienen una óptica diferente a la del diario, por ejemplo el New York Times. Exacto. O el Washington Post, pero la posición de ellos oficialmente como entidades de prensa es pro-británica. Los días se sucedían, las informaciones en algunos casos eran confusas, otros dicen que orientadas hacia un falso triunfalismo. De todas maneras, desde la radio, a veces nos sentíamos impotentes al no tener canales de informaciones directas y molestábamos a gente que estaba en Buenos Aires con mayores posibilidades para darnos su punto de vista. Por ejemplo, esto le planteábamos horas después al conocido periodista Sergio Villarroel en pleno conflicto. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuánta tensión vamos acumulando? Deme su punto de vista sobre todo esto, por favor. Bueno, por supuesto, no tengo autoridad como para dar una opinión así que pueda tener la profundidad de la gente que por su función o por su experiencia tiene más autoridad que yo para hacerlo. Simplemente como ciudadano y como hombre del periodismo, una especie de testigo de los acontecimientos, yo le diría que, sin lugar a dudas, lo que pasó el 2 de abril es un hecho que se inserta en los acontecimientos mayores de la historia nacional. Alguien dijo hace un mes y algunos días que en 1810, 1816 y 1982 eran fechas claves en la historia argentina. Yo creo que hay mucho de cierto en eso. La decisión histórica de recuperar nuestra soberanía en las Malvinas usurpadas hace 150 años, además el valor de esa decisión, bajo el punto de vista histórico, tuvo la virtud de producir en el país una especie de conmoción general que, pasadas las primeras horas, que para algunos fue de sorpresa y de estupefacción o de conmoción interna, volvió la calma, y en esa calma, en ese horizonte calmo, alcanzamos a ver una cosa que los argentinos pensábamos mucho que ya no era posible, que todos estuviéramos de acuerdo en una determinada empresa como era esta que se había iniciado y se había concluido con toda felicidad ese 2 de abril histórico. Desde nuestro modesto papel de emisora del interior del país, que en ese momento tenía mucho menos acceso a los grandes medios de comunicación, porque las cosas estaban dadas así, intentábamos llevar distintas opiniones que nos clarificaran la situación. Tanto fue así que llegamos a consultar a un militar en retiro que había ocupado un puesto muy importante en un tramo del gobierno militar que se inició en 1976. Un fragmento de lo que hablábamos
en su momento, en pleno desarrollo de la Guerra de Malvinas, con el general ya retirado Ramón Genaro Díaz Besone, en estos términos. Buen día, general, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Lo molestábamos porque nos interesaría conocer su opinión, un experto en estrategia militar, en torno de la situación tal cual está planteada al 3 de junio de 1982 en torno de las Malvinas, señor general. Sí, fíjese que en torno a todo lo que pueda ser futuro, siempre debemos dejar en claro que el futuro tiene que ser analizado como una serie de alternativas de las cuales uno considera o elige aquella que le parece más probable. Esto es lo que yo hago, que es lo que yo creo que es lo más probable que va a ocurrir. Yo pienso que estos días, a raíz de que ha progresado el avance del invasor hacia Puerto Argentino, hay mucha gente que cree que esta batalla está evolucionando en contra nuestro. Y yo estoy convencido que no es así. Siempre digo que estoy profundamente convencido de que se van a estrellar allí, de que la situación evoluciona netamente en nuestro favor y en contra de ellos. No tienen ellos en tierra las ventajas que tienen en el mar, y por supuesto nosotros también conservamos, naturalmente que con las limitaciones del tiempo para poder operar, conservamos una neta ventaja en el aire. En síntesis, creo que en los próximos días vamos a poder comprobar cómo se siguen hundiendo los buques ingleses, cómo se estrella esta acción de ellos por tierra sobre Puerto Argentino. Van a tener una profunda derrota allí, y yo creo que en modo alguno vamos a ser desalojados de las islas, ni mucho menos. Yo estoy convencido de que cada día que pasa se acerca el día de nuestra victoria. De más está recordar que no había actividad política, estábamos en pleno gobierno militar, pero el suceso de Malvinas reflotó la figura de muchos que algunos habían estado ocupando algunos cargos y otros no, que salieron a la palestra dando su aval al hecho de reparación histórica, como lo consideraban, encarado por el gobierno de Galtieri. Estábamos ya en los primeros días de junio, cuando después de haber conversado con el general Díaz Besone, quien nos pintó un panorama tan alentador sobre la evolución de los hechos, lográbamos conversar con el doctor Rafael Martínez Raimonda en estos términos. Como puede ser en este momento, doctor, la situación por la que atraviesa nuestro país a partir de la recuperación de nuestras Malvinas el 2 de abril. ¿Cómo ve el panorama usted al 5 de junio de 1982, doctor? El episodio más significativo que tenemos a la fecha es el episodio lamentable de anoche en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo creo que estaba haciendo memoria, no tengo un registro preciso desde la fundación de los vetos y de las distintas categorías de actitudes negativas de los miembros permanentes del Consejo, pero me parece no recordar que exista ningún antecedente en que uno de los miembros permanentes haya vetado una disposición que ordenaba el cese del fuego en un conflicto en el que él era parte. Este episodio tiene un significado moral tremendo. Doctor Martínez Raimonda, alguien comentó, y eso lo escuché anoche, que cuando se producen situaciones como esta, habría algún requisito dentro de esa organización, dentro de la reglamentación de la Organización de las Naciones Unidas, que impide ser juez y parte, precisamente en este caso a un país que está involucrado en un conflicto, pero que ellos se habrían basado fundamentalmente en el manejo semántico del tema, al no haber mencionado en ese caso la palabra disputa. ¿Qué puede haber en torno de eso, doctor? No sé, no conozco, es decir, la teoría era que existiría el mecanismo. Sí, exactamente, que existiría el mecanismo para impedir... Ser juez y parte. Para no ser juez y parte. Bueno, yo realmente la Carta de las Naciones Unidas la he visto, pero no la tengo fresca.
pero se me ocurre que nuestros diplomáticos que llevan algunos 10 años en Naciones Unidas, sobre todo el embajador Ross, que fue durante muchos años representante oficial argentino y es un profesional conocedor y experto, no se le podría escapar si eso existe. No me atrevo a hacer un juicio de una clara, claro. Pero hay hombres que han tenido, repito, y que tienen una profundísima conocimiento del manejo de Naciones Unidas para que se les escape esto. ¿Qué va a pasar luego de solucionado este problema en el orden interno nacional? Mire, lo que va a pasar es un poco difícil porque no me gusta hacer predicciones. Lo que sí le voy a decir es lo que tiene que pasar, lo que imperiosamente debe pasar. Que los argentinos debemos buscar un acuerdo. Ese acuerdo debe traducirse en un programa. Ese programa se podrá llamar de emergencia en la primera etapa y de reconstrucción en la segunda, pero debe ser el mismo programa. Que lo acuerden los sectores civiles, los partidos políticos, con las Fuerzas Armadas. Que lo ejecuten juntos en la etapa de transición. Que debe tener un plazo fijo y determinado, con cronograma electoral, para que nadie se equivoque lo que quiero decir. Y que al final de ese cronograma electoral, el que gane, como ha sido parte de la formación de este programa, lo continúe ejecutando. Apenas 24 horas después, lográbamos, no sin antes grandes esfuerzos y consumo de distintas llamadas telefónicas, que el actual ministro de Defensa de la Nación nos diera su parecer. ¿Qué decía en esos momentos el titular de la cartera de Defensa? En contacto con el señor ministro de Defensa de la Nación. ¿Cómo está usted, doctor Amadeo Frugoli? Buen día. Buenos días. Doctor, lo molestamos desde San Nicolás, desde esta histórica ciudad del acuerdo, pidiéndole un balance de la situación actual en el conflicto que vive nuestro país. Lo escuchamos con atención, doctor. En estos momentos, en las Malvinas, se vive una situación, diría yo, de tensa calma, en el sentido de que no se sabe en qué momento podrán producirse algunas acciones bélicas ya de envergadura, porque hasta ahora lo único que ha ocurrido ha sido algunos combates de artillería. Las Fuerzas Armadas Argentinas han bombardeado la zona ocupada por las fuerzas agresoras con grandes resultados, porque han determinado el destino de estas fuerzas y el abandono de equipo pesado muy importante en la zona, que ha sido habitado por aviones de reconocimiento. De las fuerzas argentinas, tanto desde el punto de vista de los pertrechos bélicos como de su espíritu, es óptima, y desde luego siempre actuando con la convicción de que se está defendiendo una causa justa, noble, fundada en el derecho, y esto significa un apoyo muy importante en la lucha que se pueda llegar a librar en esa zona. Estamos en el convencimiento de que estamos defendiendo una causa noble, justa y ajustada a derecho. Era lo esencial de ese breve diálogo que manteníamos con el entonces ministro de Defensa del gobierno de Galtieri, el doctor Amadeo Frugoli. ¿Cómo sigue la historia a través del recuerdo? Pero mientras tanto, ¿qué decían los protagonistas? Aquellos que habían estado en el lugar del combate. Vamos a tomar la declaración de uno de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que tan brillante accionar tuvieron, refiriéndose en un párrafo al combate librado en el estrecho de San Carlos el 24 de mayo de 1982, donde produjeron serias bajas a las fuerzas británicas. El día 24 de mayo exactamente, alrededor de las 10:30, tuvimos que cumplir una misión, una escuadrilla, despegando de algún lugar del continente. Esa misión consistía fundamentalmente en atacar el punto de desembarco inglés, que era Bahía San Carlos, o que es Bahía San Carlos. Había una gran concentración de material de barcos ingleses
y de material de desembarco, al cual la Fuerza Aérea debía definitivamente tratar de erradicar. Esa misión que se nos encomendó la constituían diversos aviones, es decir, distintos tipos de aviones que cuenta la Fuerza, y específicamente en la parte del grupo nuestro estaba conformada mi escuadrilla por 3 aviones. Sí, a esta altura del desarrollo de lo que hemos hecho como producción especial, usted dirá, ahí son recuerdos, sí, han pasado 15 años, pero era importante no solamente las voces de quienes opinaban desde afuera u opinábamos desde afuera, sino desde aquellos que habían arriesgado su vida en las batallas. El caso de este fragmento que nos relataba uno de los pilotos de la Fuerza Aérea que había participado en el combate del 24 de mayo, tuvimos que reservar su nombre por razones especiales que nos sugirieron desde el comando respectivo. Pero mucha gente siguió opinando a lo largo del desarrollo del conflicto. Habíamos superado la primera quincena de junio y comenzaban a llegar algunos trascendidos para nada alentadores. Entonces preguntábamos esto a nuestra interlocutora. Señora Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Miguel Ángel Andrín. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes en San Nicolás? Muy bien, con mucho frío y muy preocupados también, Magdalena. Por eso la molestábamos, para que usted por favor nos dé un panorama luego de los acontecimientos que todos conocemos. Aquí en el interior fundamentalmente estamos un poco necesitados de noticias y de aliento, ¿por qué no? Por supuesto, además algo sobre el cual hemos puesto el acento es la necesidad de no perder la serenidad, de no perder la calma, de ninguna manera dejar de lado nuestra tristeza y nuestra desazón, porque justamente la valentía está en saber que uno está triste, en saber que uno está angustiado, pero justamente en aguantarlo por el bien de todos, sobre todo por esos muchachos que son un poco nuestros hijos, que van a volver del frente. Algunos ya han vuelto con heridas, otros van a volver sin heridas en sus cuerpos, pero evidentemente ya convertidos en alguien que ha visto la muerte muy de cerca. Así que por esas multitudes de jóvenes nosotros tenemos que mantener la serenidad y la calma, y justamente entre todos tenemos que pensar en hacer un país mejor, un país que, bueno, en las circunstancias tan duras que estamos pasando y que van a seguir siendo muy duras, no hay que hacerse ninguna ilusión y hay que hablar muy francamente al respecto. Es un país que, sin embargo, tiene que seguir adelante porque lo queremos y además porque es nuestro patrimonio y lo tenemos que defender. Ahora, con respecto a la información, Miguel Ángel, ¿qué le interesaría saber? Fundamentalmente, nosotros hemos tomado contacto esta mañana con el doctor De Cara, que participó ayer en la reunión con el ministro del Interior, pero indudablemente no nos pudo aportar mucho, dado que la reunión va a continuar esta tarde. ¿Cuál es el clima que se vive en torno de los dirigentes políticos en Buenos Aires y en torno de esta situación, Magdalena? Bueno, justamente nosotros también conversamos con el señor Miguel Riglos, del Conservadorismo Popular, que estuvo en la reunión. Nos dijo más o menos lo mismo. También acabamos de hablar con Carlos Aullero, de la Democracia Cristiana, integrante de la multipartidaria, que no concurrió a la reunión. Ahora, claro, ellos están esperando evaluar los hechos para ver si concurren o no de producirse una nueva invitación del gobierno. Ahora también, evidentemente, los sucesos de antes de ayer, tan graves acá en la ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria que se lanzó al aire a través de los medios oficiales, en un momento absolutamente inadecuado para ser hecho, realmente no hay ninguna duda que nos ha hecho replantear a los argentinos nuestras responsabilidades y ver muy bien qué es lo que se hace en estas circunstancias y qué es lo que no se hace. Claro. Cómo habían cambiado las cosas por esos días de junio. Ya se vislumbraba, se percibía lo que iba a suceder. Y había un gran movimiento político. Por eso es que desde la radio intentábamos por todos los medios seguir recogiendo opiniones. Y en este caso logramos en su momento la que van a escuchar ahora. Viviendo momentos muy difíciles, queremos
la reflexión del titular del partido La Unión Cívica Radical, doctor Carlos Contín, desde San Nicolás, lo saludo, buen día. Buenos días. Doctor, lo escuchamos con atención, decía que vivimos horas muy difíciles. ¿Cuál es su punto de vista en torno de esta situación, doctor? Bueno, yo creo que como en todo momento difícil es necesario que haya la suficiente cohesión para salvar todos estos episodios. El revés militar de las Malvinas de ninguna manera deben desconcertar a la República. Yo creo que hemos demostrado dos cosas muy importantes. En primer lugar, que tenemos unas Fuerzas Armadas que han demostrado valor, intrepidez, coraje y capacidad para la lucha. Y si tuvieran el revés de Puerto Argentino, se debió a las fuerzas superiores, coaligadas de dos grandes potencias y con los últimos avances tecnológicos. No quedaban dudas. El final había llegado, pero todos nos resistíamos a escuchar por la cadena oficial lo que finalmente se dijo en estos términos. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Solo le pido a Dios. Hasta aquí nuestro recuerdo, las vivencias que tuvimos desde la radio hace 15 años atrás. Creo que nadie, me atrevería a decir, hasta los más escépticos, dejaron de pensar en un momento dado, como se daban las circunstancias, como recibíamos las informaciones, que la reivindicación soñada durante tantos años se haría realidad. El paso del tiempo nos mostró que estábamos equivocados. Eso es historia. Después vino la desmalvinización, un término que nunca debió haberse acuñado en la República Argentina. Y con esa desmalvinización, la postergación, la ignorancia, la desatención a quienes realmente, sirviendo a los más altos valores de la patria, estuvieron en el campo de batalla. Muchos quedaron allí para siempre. Otros volvieron con serios problemas. Siguen habitando entre nosotros. Creo que todos los argentinos les debemos el gran homenaje que hasta ahora no han tenido. 30 líneas. Qué distinto es ser el protagonista, ser el oyente, ¿no? Porque yo me puse en oyente para evaluar este material que se confeccionó, lo fui armando para cuando se celebraran los 15 años del desembarco en Malvinas. Y bueno, y pasó otro tanto, esto una sola vez salió al aire por la AM de San Nicolás, y allí quedó dentro del baúl de los recuerdos, como solemos decir cuando guardamos cosas. Pero por lo menos tenemos algunos testimonios, y me pareció que era oportuno hoy, a un día después del 2 de abril, traerlo a colación, fundamentalmente para aquellos que les interese la historia y no hayan estado lo suficientemente informados por edad, por ausencia, en fin, por cualquier motivo, no estuvieron, les decía, atentos al desarrollo de lo que eso significó. A eso nos adherimos, y si los sonidos que se emiten de las grabaciones no son
los que estamos acostumbrados a esta etapa de la evolución de la radiodifusión sepan disculparnos, pero eran los únicos medios que teníamos para comunicarnos. Por ejemplo, hablar con Buenos Aires era realmente todo un problema, a pesar que estábamos conectados al famoso cable coaxil. En fin, todo eso es historia. Esto que escuchamos esta mañana ha sido una recordación en homenaje a aquellos que dieron todo en la famosa recuperación de las Islas Malvinas. Nos vamos despidiendo para volver, si Dios así lo quiere, el próximo sábado, siempre a partir de las 8 de la mañana. Feliz fin de semana. Feliz Pascua de Resurrección.